Y es claro, no solo en este texto, también en el Antiguo Testamento, que Dios espera de su pueblo que se reúna para que invoque su nombre. Y en el texto aquí, en 1 Timoteo capítulo 1, voy a explicar algo que puedo observar allí en el verso número 1. Si pueden leerlo conmigo otra vez. Verso 1. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Y llamamos la atención sobre esta partícula gramatical, ante todo. Esto significa que lo que él va a decir, rogativas, peticiones, acciones de gracia, a continuación es o se considera muy importante del tema el cual está hablando, o que se debe tener en cuenta antes de hacer cualquier cosa. Esta partícula gramatical significa que es algo muy importante para la iglesia, reunirse para la oración. La iglesia local, cada uno de sus miembros tiene que considerar, yo no sé cómo decirlo, si tiene o no, yo no sé, pero es nuestro privilegio, es nuestra responsabilidad considerar importante los cultos de oración según las Escrituras. Dios espera que todas las iglesias del Nuevo Testamento tengan culto de oración y que todos sus miembros consideren importante venir a invocar a aquel que es el Rey del universo, el dueño de todo, tu creador, tu salvador, tu pastor. Encontramos, además de una importancia de los cultos de oración, encontramos además una razón o argumento en el versículo número 3 para reunirnos como iglesia a los cultos de oración. Dice el verso 3: porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Hay cosas que son buenas, pero hay cosas que son mejores. Hay cosas buenas para nosotros hacer, para agradar a otro, pero esto es bueno para agradar al Señor. Buenísimo, diría yo. Y agrega además, agradable. Esto implica que este privilegio y responsabilidad que tenemos como iglesia glorifica a Dios claramente. Esto es agradable delante de Dios nuestro Salvador. Para que no nos quede duda de que venir a los cultos de oración glorifica su santo nombre. Así que yo digo que si alguien no está participando de los cultos de oración y dice ser el cristiano, está pasivo, no está haciendo lo que debería hacer. Es importante, agrada al Señor, trae gloria a su nombre, delante de sus ojos. Delante de sus ojos. Muchas cosas hacemos para agradar delante de los ojos de los hombres. Muchas cosas hacemos. Lo más importante es meditar en esto que Dios espera de ti, de mí, de la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero además de lo importante y además que glorifica su santo nombre,
quisiera que consideráramos otra cosa acerca del culto de oración. Pero vamos a dirigir a Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio 12. Vamos a ir al Antiguo Testamento para apoyar lo que vamos a decir, además de que es importante, que glorifica a Dios. En Deuteronomio 12 vamos a leer los versículos 10 y 11. Deuteronomio 12, versículo 10 y 11. ¿Qué encontramos en Deuteronomio capítulo 12? Encontramos instrucciones al pueblo de Dios para la adoración. Para la adoración. ¿Qué dicen los versículos 10 y 11? Cuando crucéis el Jordán y habitéis en la tierra que el Señor vuestro Dios os da en heredad, y Él os dé descanso de todos nuestros enemigos alrededor de vosotros, para que habitéis seguro, entonces sucederá que al lugar que el Señor vuestro Dios escoja para morada de su nombre, allí traeréis todo lo que yo os mando. ¿Qué Él mandaba? Holocaustos, sacrificios, diezmo, ofrenda alzada de vuestra mano, todo lo más selecto de vuestras ofrendas votivas que habéis prometido al Señor. En aquel entonces, lo que le está diciendo es que Dios va a escoger el lugar de adoración. En el Nuevo Testamento, la iglesia, sus miembros, deben reunirse para la adoración. Nos preguntamos primero, ¿cuándo nos reunimos como iglesia para la adoración? Déjeme explicarme. Está levantada la pregunta. ¿Cuándo nos reunimos para la adoración? ¿Cuándo la iglesia se reúne? ¿O cuándo la iglesia está reunida como iglesia? Cuando la iglesia está reunida como iglesia, cuando se reúne en espíritu y en verdad. Cuando se reúne en espíritu y en verdad. Según el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, no tienen que buscarlo, ustedes se lo saben. Cristo, hablando con la mujer samaritana, le dice: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y en el verso 24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Cuando la iglesia se reúne para adorar, cuando está reunida como iglesia en espíritu y en verdad. Toda reunión de los miembros que nos reunamos en espíritu y en verdad es una reunión de adoración en espíritu, porque enfocamos la mente, el corazón en el Señor, porque es para Dios, es a Dios que venimos a adorar, no otra cosa. Nos enfocamos en Él, en la difusión, en contemplarlo a Él, en la difusión y expansión de su reino, y también en las necesidades de otros, en espíritu, como decía alguien esta mañana, con sinceridad. Y la iglesia se reúne en verdad conforme las escrituras dicen en el Evangelio, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, pastor, pregunto, ¿es el culto de oración un culto de adoración? Claro que sí, porque debe ser hecho en espíritu y en verdad. ¿Es bíblico reunirse para el culto de oración? Claro que es bíblico, acabamos de verlo.
Y hay textos que nos dicen que como iglesia, como miembros, debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El culto de oración es un culto de adoración, igual que este culto que celebramos de la Santa Cena. Yo le decía que yo no quería cargar a nadie hablándole otra vez del culto de oración, pero un hermano me dijo una palabra de consuelo. No es que yo lo quiero decir, fue que me mandaron a decirlo. Dios tomando las palabras del profeta Malaquías que el pastor mencionaba en esta mañana, en Malaquías 2:13, 2:16, no lo tienen que buscar. Prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales. Para los cultos de oración, ¿dónde está tu mente y tu corazón, tus afectos y tu voluntad? ¿Dónde están? No tratemos de engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. No tratemos de ser infiel al Rey. No trate de ser desleal con tu esposo, amada iglesia, con aquel que dio su vida por ti en la cruz. Si seguimos en Deuteronomio capítulo 2, además de hablarle del lugar donde se iban a reunir para la adoración, Dios le dijo al pueblo quiénes eran los participantes del culto de adoración, y además Dios le dijo la manera de celebrar el culto. Deuteronomio 12:12. Por favor. Dice así: y os alegraréis en la presencia del Señor vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, el levita que vive dentro de vuestras puertas, que ya no tiene parte ni heredad entre vosotros. Preguntamos, ¿quiénes deben participar en la adoración en el nuevo pacto, incluyendo los cultos de oración? Los miembros de la iglesia. Sí, pero está claro en el texto: vosotros y los miembros de la iglesia y la familia de esos miembros, sus hijos, sus hijas, sus siervos, etcétera, etcétera. Menciona todos los miembros de la familia deben estar presentes, no solo en el culto de la mañana, no solo en el culto de Santa Cena, también en el culto de oración. Inferimos esa verdad. A propósito de una pregunta que me hiciera una familia de la iglesia, me dijo: pastor, hablando del culto de oración, ¿qué hacemos con los niños que son nuestros hijos, que son pequeños? Bueno, hermano, por este texto, a todos los cultos debemos traer la familia. Por lo tanto, yo diría, cuidado con lo que le enseñamos a nuestros hijos.
Le estamos enseñando a nuestros hijos a valorar más el trabajo, la escuela y otras cosas, y por eso lo dejamos en la casa en los días de culto. La manera de presentarnos a los cultos: os alegraréis en presencia del Señor. Los cultos, incluyendo las reuniones de oración, es una ocasión para alegrarte, amado hermano, para servir con gozo y agradar al que te salvó. Dice ahí en Deuteronomio 12: y os alegraréis en la presencia del Señor. Una pregunta: si la iglesia que Cristo compró con su sangre, me voy a referir a la iglesia locales y a sus miembros, si la iglesia que Cristo ha redimido con su sangre no ora, ¿quién ora en tu lugar? ¿Quién ora por ti? Yo te confieso, yo no tengo respuesta para ti. Si tú me haces esa pregunta: ¿quién ora por mí cuando yo no vengo a los cultos? El pastor Juan José está dando una serie en el libro del profeta Malaquías, y ya ustedes han oído. ¿Saben cuál es la queja de Dios? Que cuando venimos a adorar, cuando el pueblo iba a adorar, le traía los cojos, los mancos, los tuertos, los robados. ¿Sabe cuál es la queja de Dios ahora? No me has invocado, iglesia. No te estás reuniendo para invocar el nombre de Dios como iglesia. Esa es la queja. Dios pregunta: ¿está cansado de Dios, de servirle a Cristo? ¿Está cansado de mí? Creo que así es que dice Malaquías 2:17, el texto que Juan José va a predicar. Yo no estoy siguiendo eso, pero me llamó mucho la atención. Malaquías 2:17, el texto que viene ahora. ¿Está cansado del Señor? Porque si tú dices: Cristo es mi todo, el centro de mi vida, y tú no vienes a los cultos a adorar, a la oración, entonces no me concuerda. Lo que tú dices no me concuerda con tu práctica. Y esto es serio, esto es serio. Hermanos, hay iglesias que están hablando de eso que decía el Señor en tiempos de Malaquías. Ay, si yo encontrara que mejor cerraran la puerta y ya no me traigan los cojos, los mancos y los ciegos. Hay iglesias que están pensando en cerrar los cultos de oración. No lo han hecho, no estoy diciendo que lo han hecho. Están pensando. Porque sus miembros no asisten a adorar y a invocar el nombre de Dios. Pero ¿saben qué? Cristo ha dicho que nada prevalecerá contra la iglesia. Ella permanecerá hasta el día de Cristo. Y si alguna iglesia cierra su puerta, Dios va a levantar una que invoque su nombre en oración. Dios la va a levantar. Esta vida no se trata de ti, de mí, se trata de Cristo, lo más valioso del universo. Y Cristo nos ha mandado a reunirnos para la oración.
Cristo es el Rey del universo, el Dios de la historia. No estamos aquí para vivir a la suerte, a lo que se haga. Vamos a ver si por aquí me va bien. No. Dios nos ha traído a vivir en luz, a vivir en consuelo y en paz. No asistir a las reuniones de adoración es un pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sí, mi hermano. Sí, mi hermana. Sí, es pecado. Sí, mi hermana, somos débiles. En nuestra debilidad no le estamos fallando a la esposa o al empleado o al jefe, le estamos fallando a Cristo. Hacemos lo que hacemos porque deseamos lo que deseamos. ¿Sabe por qué tú no vienes a la iglesia, a los cultos? Porque tú no quieres. O porque no queremos, para incluirme a mí. Eso es una muestra de... Yo no estoy diciendo que en toda la vida de las iglesias locales así que tratamos a Dios. Simplemente me estoy refiriendo a los cultos de oración que Dios espera que la iglesia se reúna en los cultos de oración. Pero así es que tratamos en ese tema, así que tratamos a Dios. Lo que yo quisiera ahora que me den la oportunidad de decirte cómo es que Dios nos trata como iglesia bajo el nuevo pacto. El trato de Dios a su iglesia. Los tratos de Dios para con su pueblo, su iglesia, vienen definidos por pacto. Hoy la iglesia está bajo el nuevo pacto. Pregunta alguien, ¿cuáles son los términos del nuevo pacto? Acompáñame por favor a leer juntos en Hebreos capítulo 8, versículo 6 al 12. Los términos del nuevo pacto. A ver si salimos de abajo de la goma del camión con este tema de la reunión de los cultos. ¿Cuáles son los términos? ¿Qué es lo que Dios promete en este pacto incondicional? Es decir, que Dios lo hace en gracia, Él solo. O sea, Él sin requerimiento de parte de la iglesia. Leo en Hebreos capítulo 8 y el verso 6 en adelante. Pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto también Él, es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, Él dice: mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como en el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñarán a sus conciudadanos, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos,
pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Como en otros pactos en la Biblia, el mediador del nuevo pacto es Cristo, según dice el versículo 6, por cuanto es mediador de un mejor pacto. La comunidad redimida, el Israel de Dios, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. El Israel de Dios en el Nuevo Testamento inequívocamente es la iglesia. ¿Y cuáles son las promesas dadas en el nuevo pacto para esa iglesia, para esa comunidad redimida? Voy a repetir, versículo 10. ¿Cuáles son las promesas o las bendiciones que Él nos da a su pueblo? Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Primero, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en sus corazones. Segundo, promesa, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Tercero, ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Cuarto, la promesa a la cual me quiero referir y enfocarme en estos pocos minutos que nos quedan de predicación. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Amados hermanos, Dios promete a su iglesia que perdonará toda maldad, toda rebelión que cometamos contra Él. Ese es lo que Él promete. Así que Él promete tratarnos. Y ciertamente, porque ya lo expliqué en otras ocasiones, ¿qué es el perdón de pecado? Basado en Isaías 43, 25, no vamos a tratarlo ahí, según eso. Pero en sí, el perdón de pecado es que Dios borra pecados, lo borró. Pero debo decirle algunas cosas, algunas palabras sobre el perdón de pecado. El perdón de pecado es la gran bendición que el Señor nos ha dado bajo el nuevo pacto y lo confiere a todos los que creen en Cristo, a todos los verdaderos creyentes. Es la gran bendición del nuevo pacto, el perdón de pecado. Segundo, es el fundamento de todas las bendiciones que podemos gozar los cristianos. Pastor, ¿qué usted quiere decir? El fundamento de toda bendición. Porque el pecado nos separa del bien mayor que es Dios. Pero si Dios perdona nuestros pecados, todas las bendiciones que hay en Dios son nuestras por los méritos de Cristo. Es el fundamento de todas las demás bendiciones, el perdón de pecado. Y por último, el perdón, la promesa de perdón en el nuevo pacto para la iglesia es la fuente de consuelo eterno para un hijo de Dios. Oye lo que dice, no lo busque. Oye lo que dice Miqueas capítulo 7. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad, pasa por alto la rebeldía del remanente de tu heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades, sí, arrojará a las profundidades del mar todos nuestros pecados. ¡Wow!
No hay Dios como nuestro Dios. ¿Cómo Dios te trata a ti, hermano? Yo no sé, pero yo estoy viendo un Dios de misericordia. Pregunto, ¿nos trata Dios a nosotros como merecen nuestros pecados? Nos trata conforme a su misericordia, a su bendita gracia. Esos son los tratos de Dios. Por eso es que debe brillar Cristo grandemente en nuestros corazones. Debemos valorarlo a Él. Pero déjenme seguir aquí en mis notas. ¿Saben ustedes que en los pactos Dios deja una señal para que recordemos que Él va a cumplir sus promesas? ¿Recuerdan ustedes el arco iris? ¿Ustedes recuerdan el arco iris? Es un pacto de que Dios, cada vez que ve el arco iris, se recuerda de sus promesas, que no va a destruir la tierra con agua jamás. Y Él, cada vez que sale el arco iris, ahí se acuerda de su pacto. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la señal del nuevo pacto? La Santa Cena. La señal que Dios ha dejado para mantener firme su promesa a su iglesia es la cena del Señor, el partimiento del pan. Qué bueno es tener Santa Cena. No solo para que Dios se acuerde de sus promesas para con todos, sino para que nosotros nos recordemos qué Cristo hizo con nosotros. Cada vez que celebramos esta cena, Dios se acuerda de su pacto, un pacto inquebrantable, que sus promesas para con la iglesia no cambian, nunca van a cambiar, nunca jamás. En la ocasión de la cena del Señor, en Mateo capítulo 26, no tienen que buscarlo. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por mucho. ¿Y para qué? Para el perdón de los pecados. Sí, amado hermano, hemos de hacer memoria de la muerte de Cristo en la cruz a nuestro favor, que Él derramó su sangre para comprar una iglesia que le sirva y que le adore. E hizo pacto con nosotros. Además, recordemos que en la cruz Cristo compró perdón en la cruz para ti y para mí. Si en este momento tú te estás examinando, y creo que debemos examinarnos, examinar nuestros caminos y ver si hay camino de pecado en nuestras vidas. Recuerda que esta mesa es una mesa de reconciliación, que si confesamos nuestros pecados al Señor y nos apartamos de Él, Él es fiel a sus promesas del nuevo pacto. Él va a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si examina tu vida como miembro de la iglesia y ve que tú le estás fallando a Cristo en los cultos o en los cultos de oración, confiesa tu pecado y apártate. Que hay gran perdón en Cristo Jesús.
Y te exhorto a rogar con argumento. Argumenta, amado hermano. Trae las promesas del nuevo pacto. Dile, Señor, haz lo que tú has prometido. Haz conmigo lo que tú me has prometido, lo que tú le has prometido a tu iglesia, a los creyentes. Y haz solo lo que tú puedes hacer conmigo. Hazlo ahora en este culto. Y apartémonos de todo camino de maldad. Mi ruego y oración es que cada vez que esta iglesia se reúna para celebrar la cena del Señor, podamos todos, tú y yo, alcanzar el perdón que Él ha prometido en el nuevo pacto. Vimos cómo nosotros tratamos, cómo la iglesia contemporánea trata a Cristo con el tema de los cultos. Y vemos cómo Dios nos trata bajo el nuevo pacto. Él nos trata con misericordia y perdona nuestros pecados. Quiere el Señor que sus tratos nos muevan a nosotros, los miembros de la iglesia, a honrar su bendito nombre, a glorificarle, a servirle más y mejor. Quiera el Señor que nunca se oiga de la iglesia local que cerró sus puertas porque sus miembros no invocan el nombre de Dios. Que Dios nos dé gracia para perseverar adorando, invocando y celebrando la cena del Señor. Dios bendiga su palabra en su pueblo.